Seguimos en vivo con más Santo y Seña y recién compartíamos las graves denuncias que hacía una enfermera que actualmente trabaja en una mutualista de Montevideo y un ex acompañante de enfermos. No se conocen entre sí y ambos coinciden prácticamente en su totalidad con las acusaciones que hacen, en el sentido de que hay médicos que, como práctica habitual en Uruguay y en distintas instituciones, adelantan la muerte de pacientes cuando eso no está indicado, cuando no están agonizando. Es una afirmación muy seria, al punto de que el propio Martín Revela, presidente del Sindicato Médico del Uruguay, decía que si eso es así, es un acto criminal con todas las letras. Sin duda, yo creo que después de este programa, mañana, yo calculo que de oficio, y si no, hay que hacer la denuncia, esto tiene que investigar. Y se tiene que investigar, porque esto genera mayor alarma pública, mayor desconfianza, y nosotros, como corresponsables sobre los temas de salud, y pensando en el futuro, y que va a seguir habiendo pacientes terminales, usuarios del sistema, y que esto tiene que, más allá de las consecuencias que hubieron, tenemos que estar todos pensando en el día después. Esto se tiene que investigar hasta las últimas consecuencias. Y si bien, yo insisto, a mí no me consta que eso sea así, ante denuncias como se han hecho en el programa de hoy, no cabe otra cosa que investigar y llegar a concluir qué fue lo que pasó. Y si esto fuese verdad, tendrán que asumir la responsabilidad de los responsables de estos hechos, que son delictivos y nada tienen que ver con las prácticas médicas aceptadas por la comunidad médica uruguaya y por la justicia. Bueno, pero ha habido casos similares, ¿no? Y en este tape vamos a recordar uno de ellos aquí en Uruguay y otro en España. Muy bien. No es la primera vez que en Uruguay se habla de médicos que provocan la muerte de sus pacientes. En el año 2007, el doctor Diego Maga fue acusado de suministrar dosis letales de morfina a pacientes no terminales en el Hospital de Libertad. La FEMI lo expulsó de sus filas, aunque la justicia no encontró elementos para procesarlo por homicidio. A nivel internacional, en España todavía resuenan los ecos del llamado caso Leganés. En el año 2005 se recibió una denuncia anónima de que en el Hospital Severo Ochoa del municipio madrileño se aplicaron sedaciones terminales inadecuadas y contraindicadas a 400 pacientes. El director del servicio de urgencias, Luis Montes, fue acusado de mala praxis y el hospital fue intervenido por 2 años. En 2007, la justicia sobreseyó el caso ante la falta de pruebas de que las muertes hubieran sido consecuencia directa de la morfina inyectada. 2 casos, me imagino que los conocías los dos. Los dos. Con el denominador común de que la justicia no condenó a nadie por falta de pruebas, pero también con las serias sospechas de que esos médicos hubieran actuado mal. Mirá, con el caso de Diego Maga, lo conozco en profundidad, tengo la firme convicción de que lo que el doctor Maga hizo fue aplicar sedación en la agonía de pacientes agónicos. De hecho, esa convicción la tengo yo, la tiene el Sindicato Médico del Uruguay. No así la FEMI, que lo expulsó de sus filas. Está claro, y lo tiene también la justicia. Por supuesto que este colega está radicado fuera del país porque esa situación llevó a que se tuviera que ir del Uruguay, no pudiera ejercer más en este país. ¿Y por qué puede haber visiones tan encontradas? Uno diciendo doctor muerte, como se le llamaba en su momento, y otro doctor misericordia, jugando con las iniciales de su nombre, DM. Yo creo que los cuidados paliativos son de reciente desarrollo. Si uno ve, nacen hace 20, 30 años en países, en Inglaterra, hace menos tiempo en España, y es de reciente, digamos, es algo para la medicina, algo de reciente aparición y que se está desarrollando y que de hecho en Uruguay estamos proponiendo desde el año pasado crear un sistema nacional de cuidados paliativos. ¿Qué quiero decir con esto? Pacientes al final de la vida se existieron siempre y esto ha cambiado los conceptos, han cambiado los objetivos en el tratamiento de estos pacientes y ha cambiado la forma y los protocolos que se aplican. Hace unos años, y probablemente todos, porque es una pregunta que me hacen insistentemente, el tema del cóctel. El cóctel no existe, cada paciente requiere dosis distintas de distintos medicamentos para los síntomas que tiene para su tratamiento. Pero los médicos enfermeros manejan el término cóctel. Por supuesto, hay que asumir la primera responsabilidad nuestra de los problemas de comunicación que tenemos y que sin duda que parte de la responsabilidad que siga hablando de cóctel y genere toda esta incertidumbre de qué es lo que se está hablando, somos los propios médicos, el propio personal de la salud y los que tenemos responsabilidades en estos temas. Pero yo ya te digo, conozco de cerca el caso del doctor Maga y yo estoy convencido, igual que la justicia, que lo que se hizo fue aliviar el sufrimiento con el objetivo de aliviar el sufrimiento en pacientes en agonía y no
fueron casos de eutanasia. Bueno, a ver, ¿cuál es la diferencia? Lo fundamental acá es el momento en el que se aplica la medicación. Si ese paciente está en agonía, ¿qué es lo que define al paciente agónico? Sí, el paciente terminal, que es una fase relativamente larga, en el sentido que pueden ser hasta 6 meses, según las distintas definiciones, habitualmente o muchas veces ingresa en una etapa en que está los últimos días u horas de su enfermedad, donde hay algunos síntomas que se repiten más allá de cuál sea la causa que determina la agravación de ese paciente terminal, que es dolor intratable, falta de aire o sed de aire o alteraciones neurológicas, sobre todo excitación psicomotriz. Eso y que implica que el paciente tiene un pronóstico de días o de horas, define un paciente en agonía. Y ahí estamos autorizados, y eso está en cualquier guía de cuidado paliativo y está aprobado por la Asociación Médica Mundial, y de hecho en la reunión del año pasado en Montevideo se sacó una declaración al respecto. La obligación nuestra en ese momento es aplicar lo que se conoce como sedación en la agonía, que quiere decir sacar de ambiente al paciente. Y que curiosamente, porque siempre está la morfina arriba de la mesa, la morfina es un excelente analgésico, tiene excelente efecto para sacar la sed de aire, pero no es un buen sedante. Si bien a dosis altas tiene un efecto sedativo. Por eso, como decía la enfermera, a veces se combina morfina con Dormicum. Es que justamente cuando uno cede a un paciente en la agonía debe usar dosis de Dormicum o de Midazolam, que es el nombre no comercial, digamos, el nombre del fármaco, a dosis que son crecientes y que varía enormemente de paciente a paciente. Para que tengas una idea, la dosis de morfina, como genera tolerancia, no tiene dosis techo. Claro. Y hay algunos protocolos y hay casos publicados en libros al respecto que se ha llegado a la aplicación de 100 ampollas de morfina en función de la necesidad del paciente. Claro. Queda claro entonces que cuando hay un paciente agónico que se está muriendo de dolor, ¿no? Literalmente, ¿no? Que no puede respirar, allí sí está indicada esta pseudoanalgesia, ¿no? Exacto. Y que va a adelantar o anticipar esa muerte. Bueno, ahí está la cuestión fundamental de diferenciarlo con eutanasia. El objetivo no es acelerar el proceso de la muerte, es aliviar el sufrimiento de ese paciente. Pero en los hechos lo hace. ¿Pero qué pasa? Pero exactamente, puede tener esta medicación como efecto adverso, no deseado, en pacientes que estamos hablando que su pronóstico es de horas, 1 o 2 días, porque esos pacientes, ese es su pronóstico de sobrevida, puede tener como efecto adverso no buscado el que se acorte el pedido de sobrevida que le queda a ese paciente. Pero el objetivo que uno busca es el tratamiento de síntomas no controlados en pacientes que ya sabemos que van a fallecer y que no es admisible, no solo para los médicos, creo que para nuestra sociedad, que se mueran con sufrimiento y con síntomas incontrolados. Bueno, lo que denuncian los enfermeros en estos testimonios que escuchamos hoy es que eso se está aplicando, pero no en pacientes agónicos, sino mucho antes, en pacientes complicados, terminales, pero no con una muerte inminente, ¿no? De ahí entonces la condena. No, pero que si eso existe, actos, ¿no? Lo que pasa es que cuando pasan estas cosas, yo ejerzo la profesión y yo me miro a mí el billar, porque yo escuchaba incluso que hablaban de una especie de buscar el dejar camas libres. Nosotros que estamos formados, es más, si algo que nos cuesta a los médicos es asumir que el paciente se va a morir. Tal es así que este país hace unos años discutió una ley que es la de voluntad anticipada, justamente porque lo que nos pasa es lo contrario. Es muchas veces, intentando hacer un bien, nos encarnizamos en los tratamientos porque no aceptamos que el paciente se va a morir, porque estamos formados en tratar de ayudar y salvar vidas. Entonces, lo que se está planteando ahí, que es gravísimo, rompe todo, digamos, el esquema de forma de razonamiento y de funcionamiento de la medicina habitualmente. Hablando de esas cosas, hoy me decían que el CTI del Pasteur está a full, que ya no admite más pacientes, y que en parte eso responde a que en estos tiempos, con todas estas denuncias, muchos médicos tienen miedo a aplicar la morfina, aun cuando está indicado. Lo cual genera un efecto indeseado, porque hay gente que sí corresponde aplicarle la morfina y que terminen con esa agonía, y no lo hacen algunos médicos por temor a las represalias, ¿no? Que está claro que esta crisis en la que estamos sumergidos y que es necesario un liderazgo, de hecho estuvimos ayer hablando del presidente con este tema, el presidente de la República de este tema, una de las consecuencias que trae es la medicina defensiva. Y la medicina defensiva quiere decir, o tiene 2 consecuencias, aumento de costos y disminución de la calidad. Y lo que vos estás planteando, en definitiva, es medicina defensiva, es hacer determinadas acciones o no hacer, muchas veces hasta inconscientemente, por la presión negativa que todas estas situaciones de crisis y de alarma pública generan, y que es fundamental que como sociedad discutamos, trabajemos y busquemos caminos que logren
recomponer la confianza, salidas para y trabajar en pos de la mejora de la calidad y de la seguridad del paciente. Sí. También esto puede estar generando que algunos médicos que antes lo aplicaban irresponsablemente ahora se estén midiendo, ¿no? Pero para terminar, me interesa mirar hacia adelante y cómo se pueden evitar estas cosas, si se pueden hacer mayores controles que hay sobre los protocolos, algo en lo que ustedes han estado trabajando con extranjeros expertos en la materia, ¿no? Mira, yo creo que hay un montón de cosas que el Uruguay y el sistema debería hacer independientemente, o debió haber hecho independientemente de lo que pasó. Porque muchas de las cosas que estamos planteando, nosotros las veníamos planteando, los médicos y otros actores que tienen responsabilidad venían trabajando en tratar de hacerlas con dos objetivos: mejorar la calidad de asistencia y mejorar la seguridad del paciente. Y ahí yo creo que hay que reformular y trabajar enérgicamente en acelerar los procesos que reestructuren la organización del trabajo médico para dar respuestas a las nuevas necesidades de la población, y hay múltiples motivos por los cuales eso es fundamental también para tratar de que las consecuencias de esta crisis sean las menos posibles. Creo que hay que trabajar orientado a la seguridad del paciente y uno cuando habla de seguridad del paciente piensa en evitar efectos adversos. Efectos adversos que tienen como concepto que no hay una intención de hacer daño. Pero obviamente con lo que nos pasó y con lo que estamos discutiendo arriba de la mesa, estas cosas tienen que ser consideradas porque el Uruguay no puede seguir resistiendo dudas y cuestionamientos o hechos, si es que los existen, de estas características. Pero ¿qué cosas concretas tienen que cambiar? ¿Acaso no hay un buen control que se ejerce en algunas instituciones de salud sobre el trabajo de los médicos? No, yo creo que hay distintos aspectos. Hay una alteración en la patología del trabajo médico que conspira contra, en muchos aspectos, la calidad de la asistencia y contra actividades que deberíamos hacer y que, si bien son para mejorar la calidad de asistencia, incluso podrían evitar o hacer más dificultoso este tipo de hechos. Por ejemplo, auditoría de historias clínicas, ateneo de pacientes complejos, ateneo, o sea, ¿qué eso quiere decir? Discusión de pacientes que fallecieron de forma inesperada. No, a mí me decían, en otros países del primer mundo es de orden. Muere un paciente y se analiza, se llama a la familia y se mire, falleció por estas cosas. Acá es la excepción más que la norma. Pero para poner el ejemplo de CTI, en otros países los intensivistas no están corriendo de un CTI a otro trabajando en guardias tras guardias, sino que tienen cargos horizontales que le permiten la continuidad asistencial del paciente, de que están 8 horas en la institución y que no solo están abocados a tareas puramente asistenciales, sino a todo esto otro. Hay elementos específicos. Desde nuestro punto de vista, urge crear un programa nacional de cuidados paliativos, que debíamos desarrollarlo y de hecho lo veníamos trabajando con expertos españoles desde antes, pero esto, y por eso estamos discutiendo estos temas, hace aún más necesario que aceleremos los procesos para llevar adelante eso. El concepto de seguridad del paciente y trabajar en las instituciones públicas y privadas con los conceptos vinculados a seguridad del paciente, que también se venía trabajando, también hay que catalizarlos ¿para qué? Para prevenir los efectos adversos y para minimizar las posibilidades de que ocurran hechos delictivos en los ámbitos de salud. Esto es posible, nosotros somos optimistas de que nuestra sociedad tiene la capacidad de salir adelante. ¿Y sentís que el actual ministro de Salud Pública está concientizado de esas necesidades? Porque en algunas declaraciones recientes vos fuiste bastante crítico, dijiste que no veías, ¿no?, una buena predisposición por parte de las autoridades. A ver, yo creo que la conciencia del problema la tenemos todos. Lo que nosotros veíamos, y de hecho le planteamos ayer al presidente esto, es que veíamos una debilidad en la conducción y el liderazgo del proceso, que es intransferible, una responsabilidad intransferible del Poder Ejecutivo. Y de hecho, ayer estuvimos también, el ministro estuvo en la reunión, y que quede claro, nosotros estamos asumiendo este tema con la mayor responsabilidad. Y las posibles críticas que estamos haciendo las hacemos de una posición de construcción y constructiva. Entonces creo que luego de la reunión con el presidente de ayer quedó claro que va a haber una conducción del Poder Ejecutivo, que obviamente Salud Pública va a estar, pero que no es un tema exclusivo y Presidencia directamente va a estar liderando el proceso. Ojalá, y ojalá que se aclaren estas denuncias. Martín Revela, muchas gracias por haber estado esta noche.